Bueno, muy buenas tardes. Cuando empecé a pensar qué iba a decirles esta tarde, se me ocurrían dos formas de encarar esta charla. Una era hablar específicamente de la Ley 1420, comentar sus aspectos pedagógicos y cómo ello repercutió en la educación en nuestro país. Y la otra, que es la que finalmente elegí, es hablar de la Ley 1420 en el contexto en que ella se generó. Porque leyes y medidas con un impacto como la Ley 1420 no surgen por generación espontánea, no son flores en el desierto, en general vienen acompañadas de toda una serie de medidas que están enmarcadas en una serie de ideas que las sustentan. Por eso, esta va a ser una charla de historia política. La historia no es aquello que aprendimos para ver qué sucedió en tiempos pretéritos. La historia es una arena, es un campo de lucha política por el poder. La historia es uno de los elementos de los discursos que legitiman y fundamentan el poder y que tiene el atractivo de lo fundante, es decir, nosotros somos como somos porque hubo una serie de hechos acaecidos en el pasado, de gestas épicas, de nombres que nos condicionaron y nos definieron tal cual como somos, pero que además nos otorgan un mandato hacia el futuro. Por eso, fíjense ustedes, para darles un ejemplo clásico, cuando Augusto comenzó su principado en Roma, llamó a Virgilio, al poeta Virgilio, y le encargó realizar una gesta que emulara o que fuera para los romanos lo que la Ilíada había sido para los griegos. Y de ahí surgió la maravillosa Eneida, ¿no es cierto? Por supuesto podría dar ejemplos muchos menos felices que este. Y hoy, actualmente en la Argentina, esta forma de legitimar el poder a través de la historia, nosotros la conocemos como el relato del gobierno nacional, que muchas veces nos asombra, no solo por lo que incluye, sino por lo que básicamente excluye. Y la forma en la que determinados sucesos o nombres de la historia argentina son definitivamente buenos o definitivamente malos. Y además hay toda una serie de personas que dicen escribir historia, autodenominados neoprogresistas o el progresismo histórico, que en realidad, para aquellos que hemos estudiado historia, cometen un error metodológico que en historia es casi un pecado capital. Ese error metodológico se llama anacronismo histórico, es decir, juzgar con valores y parámetros del siglo XXI lo que sucedió en el pasado. Entonces, y siguiendo con la antigüedad, a modo de ejemplo casi por el absurdo, en Roma existía una institución que hacía que un general victorioso que había demostrado haber matado en una batalla por lo menos 5.000 enemigos, se le otorgaba el triunfo, es decir, la posibilidad de desfilar con sus tropas por Roma, ser aclamado por el pueblo y ser coronado en el Capitolio con laureles. Ahora, a nadie se le ocurriría pensar que Marco Antonio, Pompeyo, César, Germánico o Vespasiano fueron genocidas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le quita valor a este tipo de análisis. La historia debe ser juzgada en su contexto. De hecho, y fíjense, ya entrando en el motivo de la charla, y con esto de lo que ese tipo de historia excluye, cuando nosotros le preguntamos a nuestros amigos o a nuestros conocidos si tienen idea bajo qué gobierno se dictó la ley 1420, seguramente la mayoría contestará Sarmiento, algunos Avellaneda, pero casi nadie Julio Argentino Roca. Y este ensañamiento con la figura de Roca es muy moderno, es muy próximo en el tiempo. Fíjense que, por ejemplo, los dos grandes partidos que dominaron la vida política argentina hasta hace muy poco, no solo no tenían ningún tipo de ensañamiento con la figura de Roca, sino que lo exaltaban. Perón puso
como nombre Julio Argentino Roca la línea de trenes que se dirige hacia el sur, lo cual tiene un clarísimo valor simbólico en términos políticos. Frondizi destinó los fondos para que se construyera el Museo Roca, y Ilia, cuando se cumplió el 50 aniversario de su muerte, instauró la Comisión Permanente de Homenaje. ¿Sí? Es decir, esto es moderno, esto es nuevo. Se actualizó el año pasado cuando se cumplieron 100 años de su muerte, entonces empezamos a discutir si había que cambiar el nombre de Roca a las calles, si había que derribar sus estatuas. Roca fue, como todo hombre que produce innovaciones y reformas, un hombre polémico. Pero la polémica debe ser tratada en el contexto en el que fue producido. Y por supuesto, Roca actuó dentro de un contexto y en un marco de ideas que lo condicionaron, que lo moldearon, ya sea que uno se haya revelado o se haya adaptado a él. Ahora, lo primero que a mí me gustaría, hecha esta introducción, es contarles cuál fue el contexto que encontró Roca y cuáles eran las ideas imperantes en su tiempo y que definieron a la generación del 80 que inaugura Julio Argentino Roca. En 1880 no había Argentina, no había Estado argentino. En 1880 había una pampa inmensa, desentrañable, indescifrable. Teníamos constitución, es verdad, desde 1853, pero la soberanía de esa constitución nacional, su imperio, se extendía hasta Luján, Chivilcoy y Dolores, si quieren ser generosos. Había poblaciones de la importancia de Bahía Blanca, por ejemplo, que vivían aisladas del resto del país. Hacía poco que habían terminado nuestras guerras civiles, cuyas heridas aún no habían restañado. Antes de la campaña al desierto, el efecto de los malones, de los indios, afectaban la producción ganadera, afectaban la producción de agricultura. Es decir, no solo era que se llevaban a los cautivos y que mataban gente. Los países centrales aconsejaban a quienes emigraban no venir hacia la Argentina. Argentina no tenía una moneda unificada. Había solamente 2.500 kilómetros de vías férreas, ninguna de las cuales miraba ni a la Pampa ni al interior. Y en el censo que había hecho Sarmiento en 1869, había dado que solo el 20% de los niños en edad escolar iban a la escuela y que la tasa de analfabetismo llegaba a casi el 80%. Ahí empezó a gobernar Julio Argentino Roca. Las ideas que imperaban en ese tiempo, básicamente que trajo la generación del 80, era el liberalismo político y económico que llevaba inherente la idea del progreso. ¿Qué era el progreso para estos hombres? Era el desarrollo económico, era la modernización y era el orden, que era la otra cara de la moneda de la libertad. Estos hombres de la generación del 80 concebían que no podía haber derechos y garantías individuales, no podía haber libertades si el Estado no garantizaba el orden para que esas libertades fueran efectivas. Bueno, ese era el contexto en el que surge la figura de Roca. Ese era el país entre signos de interrogación que había que gobernar. Es decir, que a Roca y a quienes lo sucedieron, pero fundamentalmente a él, como líder de esta generación, le tocó ni más ni menos que la titánica tarea de formar el Estado y de formar a los argentinos. Con respecto a la formación del Estado, yo no voy a distinguir entre una presidencia y la otra, en orden a la brevedad del tiempo, y no me voy a expresar mucho porque son cosas que todos nosotros conocemos más. ¿Qué hizo Roca para consolidar el Estado? Por ejemplo, ni más ni menos que asegurarse que el Gran Chaco fuera argentino. ¿Qué era el Gran Chaco? Era Formosa, el Chaco, el oriente del Tucumán, nordeste de Santa Fe, Salta y Jujuy. Roca mandó un destacamento a la isla del Cerrito para evitar que el entonces Paraguay